En este video vamos a montar una torre de PC desde ceros. También hablaremos de cada una de sus partes y cosas básicas sobre el montaje de PC. Bienvenidos. Primero quiero comentarles que este computador está armado para un cliente que todavía no pudo comprar su tarjeta gráfica, pero quiere jugar, por lo cual lo armaremos con una APU de AMD. Esta APU no es más que un procesador con gráficos integrados. AMD desde hace varias generaciones viene haciéndolo muy bien con sus procesadores con gráficos integrados, y en este caso vamos a utilizar uno de la serie 8000 para el socket AM5, una de las últimas generaciones de procesadores de la marca. Con este procesador y con las 32 GB de RAM, de las que hablaremos más adelante, el cliente va a poder jugar a 1080p la mayoría de los juegos de última generación, con unos gráficos entre medio y altos. Cuando el cliente finalmente compre su tarjeta gráfica dedicada, sea Nvidia, sea AMD o incluso de la serie Intel, va a poder jugar con su tarjeta gráfica dedicada y el procesador va a funcionar normalmente. Sobre las diferencias entre procesadores Intel y AMD, los sockets AM4, AM5 y los sockets de Intel LGA, vamos a hablar en un próximo video más a profundidad. Por ahora, lo que resulta más importante saber en el momento de armar un computador de escritorio es que si compran una board AM5, el procesador debe ser AM5. Si compran una board Intel con un LGA de cierto número, el procesador debe corresponder a ese número y a esa marca de procesador. No se puede instalar un procesador Intel en una board AMD y no se puede instalar un procesador AM4 en una board AM5. Sobre las memorias RAM, para este ensamble vamos a usar dos sticks de memoria de 16 GB cada uno para completar 32 GB. Estas memorias vienen en formato DDR5, el cual es el mismo formato de la board y es el mismo tipo de memoria que admite el procesador. Tengan en cuenta que el formato DDR5 solo puede usarse en boards y procesadores que admiten DDR5, así como el formato DDR4 y el DDR3, incluso otros más antiguos, solo pueden combinarse con sus respectivas board y sus respectivos procesadores. No se puede poner una memoria RAM DDR4 en una board que admita DDR5. La SSD es el almacenamiento principal del computador. Estas SSD reemplazan a los antiguos discos duros. Por favor, personas que venden partes, dejen de llamarle disco duro sólido a la SSD. No es un disco, no tiene partes móviles, es un chip de memoria. En este caso, la capacidad de la SSD es de 1 TB. Tenemos una SSD de generación 4, que es la penúltima generación. En el mundo de las SSDs también hay diferentes formatos. En este caso el formato es M.2, pero tenemos también SSDs que son en formato SATA, entre otras. Al ser estas SSDs más rápidas que los discos duros mecánicos tradicionales, ayudarán a que el sistema operativo y los programas instalados en ellas vayan más rápido. A la fuente de poder también le voy a dedicar un video completo porque para mí es la pieza más importante del computador. Va a ser la pieza que distribuya toda la potencia eléctrica a través de todos los componentes. Debido a esto es muy importante comprar una fuente que sea buena, que tenga buenas certificaciones. No solo el 80 Plus es suficiente, también debe tener protecciones como las que tiene esta fuente. OVP, OCP, OTP son protecciones que no muchas personas conocen, pero deben conocer. En este caso tenemos una fuente Corsair de 850 vatios, la cual tiene suficiente potencia para alimentar todas las piezas que va a traer esta torre. También es una fuente modular, lo cual permite que sea mucho más fácil instalarla en el chasis, ya que podemos escoger qué cables vamos a usar sin necesidad de utilizarlos todos. En las fuentes no modulares tenemos el problema de tener cables que no sabemos cómo gestionar y cómo guardar. Ese problema con este tipo de fuentes desaparece.
La board es otra parte muy importante del armado del PC, ya que es la placa madre donde van conectadas todas las otras piezas. Esta board debe escogerse de acuerdo al procesador y las memorias RAM que se van a utilizar. Existen muchos fabricantes de boards como MSI en este caso, o como Asus, como Gigabyte, como ASRock, y todos esos fabricantes tienen diferentes gamas de boards. Para escoger la board tenemos que tener en cuenta varios elementos. Por ejemplo, si es Intel, si es AMD, qué conexiones tiene, si tiene Wi-Fi, cuántas conexiones USB y de qué velocidad tiene, cuántas conexiones de ventiladores admite, si admite conexiones de RGB direccionable, cuántos puertos PCI Express tiene, cuántos puertos M.2 tiene. También es importante conocer cómo gestiona la energía que viene de la fuente, entre otras características que resultarán muy importantes en el momento en el que queramos cambiar piezas de nuestro computador. Esta board trae algunos accesorios que son muy útiles, como por ejemplo su antena de Wi-Fi, la llave para atornillar las tapas de las SSDs, algunos tornillos extras y también un cable SATA que permite conectar discos duros. El disipador del procesador también es una pieza muy importante. La mayoría de los procesadores vienen con su disipador de stock, pero algunos casos como el de este procesador 8600G es necesario cambiar la disipación porque son procesadores muy calientes que requieren un enfriamiento mucho mejor. Para la gran mayoría de los procesadores es suficiente el enfriamiento por aire como el que estoy mostrando en este momento, pero para algunos de las gamas más altas sí resulta necesario un enfriamiento líquido. De estos enfriamientos también existen diferentes gamas con diferentes números de ventiladores y con diferentes tamaños. En este disipador podemos ver sus partes, como su bloque y sus heat pipes de cobre, podemos ver su ventilador y podemos ver también los accesorios que trae. Trae sus respectivos ganchos para poder instalar el ventilador en el bloque y también trae sus respectivos brackets para poder instalar el disipador completo en la placa madre. Trae brackets listos para plataformas AM4, AM5 de AMD y plataformas Intel. El chasis tiene que ver mucho con el gusto personal, pero hay que tener en cuenta cosas que son fundamentales antes de escoger uno. Lo primero que yo diría que se debe tener en cuenta es el tamaño. Las boards vienen en tamaño ATX, micro ATX, mini ATX, entre otros. Para este caso nuestra board es una board ATX, por lo cual el chasis debe ser lo suficientemente grande para soportar este formato. También es importante tener en cuenta cuántos ventiladores tiene, cómo es el flujo del aire, qué tamaño tiene, si este tamaño nos permite poner tarjetas gráficas grandes o no, en dónde va a ir instalada nuestra fuente de poder, si es visible o no, si la gestión de cables es fácil o no, el número de puertos que tenga y si nos permite instalar refrigeraciones líquidas. Estas preguntas son fundamentales antes de hacer la compra de tu chasis. Ahora les voy a mostrar de una manera un poco acelerada cómo es el armado de la board con los distintos componentes que van a ir a la torre. Lo primero que hay que hacer es instalar el procesador. Como pueden ver, estos sockets, estos zócalos AM5 vienen protegidos por una tapita. Lo que debe hacerse es abrir la tapita y poner el procesador. Todos los procesadores de todos los sockets tienen una dirección en la cual deben ir. No pueden ir en otra dirección. En este caso, en la board hay una flechita en el socket que nos indica hacia dónde debe ir el procesador para ponerlo de forma correcta. En caso de ponerlo de manera incorrecta, podemos dañar los pines, en este caso el socket, aunque en las plataformas AM4 y anteriores los pines van en el procesador. Después de poner el procesador, yo en este caso puse la SSD, pero pueden iniciar por la SSD o por las memorias RAM. Solo es cuestión de eliminar las tapas o protectores que tenga la board para la SSD y colocarla en la posición indicada. Se aconseja que se pongan la primera ranura M.2, el almacenamiento que vaya a ser el principal y que tenga el sistema operativo, ya que diversas boards traen un número diferente de puertos M.2. Como pueden ver, posteriormente puse las memorias RAM, en las cuales tuve que verificar el orden en el que van, porque para aprovechar el dual channel que nos dará una mejor performance al utilizar dos módulos de memoria, la mayoría de las boards indican en sus manuales que las memorias RAM deben ir intercaladas. En este caso, desde afuera hacia adentro donde está el procesador, en el primer slot debe ir el primer módulo de memoria, el segundo slot se deja vacío y en el tercer slot debe ir el segundo módulo de memoria para activar el dual channel.
Posteriormente retiré los anclajes que trae la board por defecto para el disipador del CPU. En este caso lo que vamos a hacer es preparar el procesador para poner pasta térmica, colocar la pasta térmica y posteriormente colocar el disipador. En el momento en el que se hizo esta parte del video todavía no contábamos con el disipador de Cooler Master, por lo cual coloqué el disipador de stock de AMD como lo pueden ver. Más adelante nos podremos dar cuenta de la diferencia tan grande que hay entre utilizar este disipador de stock y utilizar el disipador de Cooler Master en el momento de medir las temperaturas al uso del computador. Entre tanto, muy importante saber que el disipador siempre se atornilla en cruz, ya que la presión que se hace hacia el procesador debe ser equilibrada para no dañar ni el procesador ni el socket. Finalmente conecto el disipador a su puerto correspondiente en la board y luego procedo a preparar el chasis para instalar la board en este mismo. Ahora llega el momento de montar la board en el chasis. Como pueden ver, yo me aseguro de ver paso por paso cómo lo voy a montar. Los chasis traen una serie de tornillos que cada tipo de tornillo sirve para algo distinto. Unos son para atornillar la board, otros son para atornillar la fuente, otros son para atornillar ventiladores. En este caso, asegurarse que los tornillos que atornillan la board sean los indicados. Son una serie de tornillos que ya vienen con su arandela. Para la fuente de poder también hay un tipo de tornillos especial que se debe utilizar solo en este caso. Tengan mucho cuidado de confundir la tornillería porque podrían estropear su board al poner los tornillos incorrectos. Acá pueden ver también la documentación que trae el chasis. Posteriormente coloco la board dentro del chasis, teniendo cuidado de no pisar cables. Por ejemplo, acá hay un cable de un ventilador que no me quería dejar entrar la board, pero al asegurarme de que ya no esté pisando ninguno, la coloco y la atornillo. Después de montar la board en el chasis, lo que podemos ver es la serie de cables que trae la fuente de poder. En este momento tengo que elegir los cables que voy a necesitar para conectarlos a la board. Luego de esto planear la gestión de cables, acomodar la fuente y atornillarla y posteriormente hacer la gestión de los cables dentro del chasis. Aquí podemos ver finalmente cómo conecto los cables a la board, principalmente el cable de 24 pines que es el grande y que sirve para alimentar la placa madre. También se conecta el cable de la CPU que alimenta con 12 voltios, los cables correspondientes a los ventiladores y finalmente el panel frontal. Cuando hay una tarjeta gráfica dedicada también se deja un cable PCI Express para alimentar esta tarjeta gráfica en la gran mayoría de los casos, aunque hay algunas tarjetas gráficas que no requieren alimentación.
Hay un apartado especial para la gestión de los cables del panel frontal, que son los que sirven para habilitar los puertos USB frontales del chasis, los LEDs del chasis y los botones de encendido y de reset del chasis. Estos cables del panel frontal pueden resultar un reto para colocar, pero todas las boards traen una guía la cual nos ayuda a entender el orden correcto en el que van puestos. Antes de terminar, quiero comentarles que esta torre fue armada en Colombia y el precio de todos los componentes fue aproximadamente $900, quizás un poco más. En este país las partes se pueden comprar en tiendas locales, pero también se pueden importar desde Amazon. La decisión de dónde comprar dependerá de la urgencia que tenga la persona que está armando la torre, de lo que considere mejor en cuanto a garantías y precios y de la confianza que tenga en el sitio donde quiere comprar. En este caso, el 90% de las partes fue comprado en la tienda de Mark, la cual no me patrocina, pero puedo recomendar gracias a los años que llevo comprando componentes allí. Un saludo a los chicos de Mark y ahora pasemos con el final del video. Para finalizar, quiero contarles que a esta torre se le pueden actualizar varias partes, desde su procesador hasta sus memorias RAM, sus SSDs, pero justo como está ahora se puede jugar y hacer otras tareas de ofimática. Como cierre del video les quiero mostrar las diferencias que hay en las temperaturas cuando usamos el disipador de stock y cuando usamos el disipador de Cooler Master. Muchas gracias por ver y hasta una próxima ocasión.